Sí, puede empezar. Bueno, ya que estamos poquitos, la idea es hacer una visión general de todo lo que es miocardiopatías. Es un tema muy amplio, muy extenso. Vamos a ir viéndolo, podemos ir charlando, cualquier cosa me preguntan, me detienen y cualquier duda lo vamos así comentando sobre la marcha. Bueno, para ordenarnos un poco tenemos que ver un poco por qué hacemos esta clasificación de lo que es la enfermedad propia del miocardio, cuál es su incidencia, prevalencia, por qué son importantes, cómo se clasifican, los cambios que ha habido según todas las sociedades que van a ir viendo, y luego las clasificaciones más específicas en cómo lo vamos a ver. Hoy fundamentalmente vamos a verlo, nos vamos a centrar en dos grupos que son los más extensos, los que tenemos más datos, que es la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía hipertrófica, y vamos a dejar para la próxima vez las restrictivas, las inflamatorias, el miocardio no compacto y otros generalmente asociados a alteraciones metabólicas. Fundamentalmente van a ser, ¿qué es una miocardiopatía? ¿Cómo la definirían ustedes? Bueno, es una cardiopatía que puede haber una dilatación de los ventrículos, o puede ser biventricular. Bien, pero ella está centrando en un grupo específico, ¿no? O sea, dilatado no. O sea, miocardiopatía es un concepto genérico que es una patología propia del músculo cardíaco, ¿no? Primero, el primer paso fundamental ver es cómo hacemos el diagnóstico. Y el diagnóstico fundamentalmente acá lo que vamos a tener y disponemos hoy en día es un gran grupo de técnicas de imágenes. Fundamental para el diagnóstico de las miocardiopatías ya los estudios de biología molecular y hoy en día también los estudios genéticos, como ya lo van viendo que ya cada vez tenemos más acceso a estas técnicas. Una vez que tenemos el diagnóstico de que tenemos una enfermedad del miocardio, tenemos que ver cuál es la etiología, que vamos a ver ahora que es muy variada. Tenemos que hacer un diagnóstico también del pronóstico, porque le tenemos que dar una evaluación pronóstica al paciente para saber qué conducta, qué sobrevida tiene y que, por ejemplo, si es un paciente de alto riesgo, tenemos que evaluarlo a tiempo para trasplantes, si está para tratamiento médico. Para eso tenemos que hacer un diagnóstico del pronóstico y algunas saber que su identificación es importante porque pueden tener un tratamiento específico. Luego van a ver también, obviamente, que está el tratamiento general de la insuficiencia cardíaca, que ya lo vieron con la doctora Pilar, o lo van a ver entonces, después lo que es importante, que es lo que hoy vamos a poder ver, si hay alguna especificación en el tratamiento que pueda ser más dirigido, más específico y que pueda cambiar el pronóstico, aparte de lo que es el tratamiento farmacológico general de la insuficiencia cardíaca. Bueno, sabemos que generalmente la clasificación de estas miocardiopatías hoy en día se ha centrado fundamentalmente en un enfoque pensado en las alteraciones genéticas. ¿Por qué? Porque se sabe que la patología en sí es una consecuencia de una alteración del genotipo, del ambiente, y esa interacción genera un fenotipo. Es decir, el genotipo, cuando hablamos de genotipo, es la expresión génica que tenemos cada uno, que puede estar alterado o no para la síntesis de los miocardiocitos, con alguna acción del ambiente, puede ser un tóxico, puede ser una infección viral, que eso interactúa y va a dar una expresión clínica, que es lo que se llama fenotipo de esa enfermedad. ¿Se entiende? Sí. Esto ya se sabe y se hablaba de la palabra, o sea, el término miocardiopatía ya se utilizaba casi en el siglo XVIII, pero lo que es más importante es que hay síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, que todos podemos conocer o ver un paciente en nuestras unidades coronarias, le podemos poner una etiología específica, saber cómo se desempeña, cómo se desarrolla, y las miocardiopatías específicas identificarlas, porque al tener un tratamiento dirigido podemos cambiar el pronóstico de ese paciente.
Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de las miocardiopatías? Bueno, todo lo que vamos a ver generalmente es evidencia C, porque no hay grandes estudios, trials hechos. Ustedes generalmente habrán visto pacientes, estudios con insuficiencia cardíaca, en el que entran un montón de pacientes, pero no se identifican por su etiología o qué tipo de miocardiopatías es, porque es muy difícil y hay una gran diversidad. Entonces, generalmente las recomendaciones son siempre opiniones de expertos y lo que identifican un poco es este gran grupo de enfermedad que es muy alterado la estructura propia del miocito. Es decir, en estos pacientes van a tener, por ejemplo, si uno viera al microscopio un miocito normal y un miocito enfermo, definiría, si pudiera hacer la biopsia, el diagnóstico de esta alteración. O sea, es ir un paso más allá de lo que es el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Todos los pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca, pero cada uno va a tener una etiología diferente, distinta, que va a marcar nuestra forma de orientar ese tratamiento de ese paciente. Bueno, recuerden siempre que la característica es que es un grupo heterogéneo, en el que va a haber una alteración de la función mecánica o una función de la función eléctrica del corazón, que puede dar hipertrofia, dilatación o restricción y que se va a manifestar por insuficiencia cardíaca clínica, ¿no? Eso sería un poco como definiríamos. Y que pueden ser primarias o secundarias. Las primarias es cuando hay una enfermedad propia y exclusiva del músculo cardíaco, y secundarias cuando hay una enfermedad sistémica, por ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, el lupus, y que aparte se asocia a un compromiso miocárdico. Esas serían las secundarias. Y las clasificaciones que vamos a ver son diferentes. ¿Por qué? Porque la sociedad americana se basa fundamentalmente en un criterio genético y la sociedad europea se basa más en un criterio de morfología y de la función hemodinámica de ese músculo cardíaco. Es importante saber qué etiología es cada una y qué tipo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿a ustedes les parece que la sobrevida de un paciente con una miocardiopatía por HIV a una, por ejemplo, paciente con una miocarditis que puede revertir una miocardiopatía periparto? No es lo mismo. Y ahí pueden ver, esto es una curva de sobrevida según las etiologías. Hay algunas patologías que de por sí solamente el tipo de etiología es un factor de mal pronóstico. Entonces, poder identificarlo nos va a ayudar. También otra cosa que es importante para el pronóstico es que hay algunas que se asocian más a la muerte súbita. Vieron que es una de las asignaturas que más nos preocupa a los cardiólogos, porque preverlo y poderlo prevenir y tener predictores de riesgo es algo de realmente que puede cambiar la curva de sobrevida de los pacientes. Y sabemos que muchos de los pacientes, la primera forma de presentación de una miocardiopatía a veces es la muerte súbita. Por ejemplo, ¿en qué casos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo es la pregunta? No entendí. Por ejemplo, ¿qué miocardiopatías, qué causas de enfermedades cardíacas pueden debutar con una muerte súbita? ¿O tienen más frecuencia la forma de presentación una muerte súbita? Chagas. Chagas pueden ser algunas, también todos los trastornos arrítmicos. Eso le iba a decir yo, trastornos arrítmicos. Lo que serían hoy en día lo que llamamos canalopatías, ¿no? Son alteraciones de los canales de las células que producen los trastornos eléctricos, ¿no? Sí, es una de las que más. Exacto. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho, también, con la miocardiopatía hipertrófica, exactamente, y las miocarditis. Muchas, por ejemplo, de la muerte súbita de deportistas o de gente muy joven son miocarditis, ¿no? Y luego hay casi la mitad de los grupos que a veces no se puede identificar una causa porque a lo mejor es algo genético y no se logra saber. Pero hay etiologías que de por sí ya sería implican... en este caso la idiopática. ¿Cómo? Sería en este caso la idiopática. Las idiopáticas genéticas, exactamente. Pero ya sabemos que, por ejemplo, si tenemos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, sabemos que nuestra orientación diagnóstica, etiológica y de tratamiento va no solo a la insuficiencia cardíaca, sino a la muerte súbita.
También porque es importante el pronóstico de saber cuál es la etiología, porque, por ejemplo, estas son las etiologías de las causas de trasplante que están registradas. Esto es en el INCUCAI, acá en el registro argentino, y este es el registro internacional de corazón y pulmón de trasplante, ¿no? Y como pueden ver, las principales etiologías fundamentalmente son las miocardiopatías idiopáticas y luego la isquémico-necrótica, ¿no? Antes, hace unas 2 décadas, era al revés, la cardiopatía isquémico-necrótica era la causa más frecuente de miocardiopatía. Hoy en día, con todo el avance de lo que es la cardiopatía congénita, stent, revascularizaciones y otros procedimientos, ha disminuido, pero la causa principal, por ejemplo, de trasplante es la miocardiopatía dilatada. Entonces, hay que poder llegar a ese diagnóstico. Bueno, entonces pasamos a las clasificaciones. Como decíamos, hay 2 tendencias, la americana y la europea. La americana las clasifica en un grupo de genéticas, un grupo de adquiridas y un grupo que es mixto. En las genéticas, entonces vamos a recordar la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el miocardio no compacto, la glucogenosis por depósito, los trastornos de conducción o canalopatías arrítmicas y las miopatías mitocondriales, que eso se ve muchas veces en pediatría también como causa de insuficiencia cardíaca, ¿no? Esos son los que tienen una base puramente genética. Y luego las clasifica en adquiridas, como puede ser inflamatoria o infecciosa, que generan una miocarditis, el Takotsubo, miocardiopatía periparto, las taquimiopatías y las patologías en niños de madres diabéticas. Y luego hay algunos grupos que tienen una etiología intrincada, mixta, que es la miocardiopatía dilatada, que puede ser genética, idiopática, la antiguamente llamada idiopática, o puede ser, digamos, adquirida, por ejemplo, la evolución de una miocarditis que evoluciona tórpidamente y se convierte en una miocardiopatía dilatada, Y luego están las restrictivas o aquellas que no entran en ninguna clasificación ni hipertrófica ni dilatada. Esto es una clasificación muy académica, muy poco práctica para nuestra cabeza del día a día en el paciente, pero es muy académica desde el punto de vista, digamos, de la base genética. Sin embargo, bueno, la escuela europea tiene un encare un poco mucho más fisiopatológico y que se acompaña mucho más, me parece a mí, en la práctica clínica, que es dividir lo que clásicamente conocemos en hipertróficas, en dilatadas, en restrictivas, en las no clasificables en esos grupos, y luego por aparte está la displasia siempre del ventrículo derecho, ¿no? Sabiendo el fenotipo de los cambios del miocardio, y que a su vez, según este fenotipo, pueden ser familiares o genéticas o no genéticas, ¿no? Entonces es mucho más fácil así, al entrar en el mecanismo fisiopatológico y cómo se presenta, tener una clasificación de los diferentes grupos de las miocardiopatías. Esto, como pueden ver, son un montón de clasificaciones, de estudios, de análisis, para que vean las diferentes formas de clasificarlo. Lo pueden buscar, lo pueden leer, pero que en la práctica clínica creo que el perfil hemodinámico y morfológico del corazón del miocardio, como hemos dicho, dilatadas, hipertróficas, restrictiva, la displasia ritmogénica, que no se clasifica en ningún grupo, y las no clasificables en esas morfologías, es la forma más clara de usar la clasificación. Bueno, inevitablemente tenemos que hablar y conocer lo que son las causas, porque hoy en día, es más, ya hasta acá podemos conseguir, si uno solicita, los estudios genéticos con un poco de paciencia, pero se pueden hacer en muchos hospitales públicos y en privados también, y nos aporta, vamos a ver que es importante porque tiene una aplicación clínica. Rápidamente vamos a ver un poco los conceptos. Las causas genéticas de la miocardiopatías, ¿qué implican? Que va a haber una alteración en los genes que codifican las proteínas que forman las diferentes estructuras del miocito, con alguna alteración, y que esa alteración va a generar una enfermedad. ¿Se entendió? Esas alteraciones de las proteínas
que están sintetizadas pueden ser las proteínas que forman el sarcómero, el citoesqueleto, el núcleo o las mitocondrias, es decir, las estructuras básicas de la célula del miocardio. Según alteren, eso como para tener el concepto, según qué genes vayan a alterar diferentes estructuras, vamos a tener las diferentes expresiones de las miocardiopatías genéticas. Pero estas son en la genética solamente, ¿cierto? Genéticas, Okay. exactamente. Algunas, como hemos visto, o sea, puede ser dilatada genética, restrictiva genética, restrictiva no genética. Volvemos vamos a manejarnos con esta clasificación de acá. Ah, con la de los... O sea, un fenotipo que es la más fácil, es la más clínica. El fenotipo primero es paciente, vemos por un ecocardiograma, está dilatado, es restrictivo, es hipertrófico. Y después podemos pensar, según las características del paciente, si puede tener un componente familiar o genético. Si nosotros hacemos, por ejemplo, lo más fácil, un paciente, encontramos un paciente con una disfunción ventricular sistólica, cavidades dilatadas, tiene por fenotipo una miocardiopatía dilatada. ¿Qué tenemos que investigar? Que no sea coronario, que no sea hipertenso, que no sea chagásico, que no sea HIV, que no tenga alguna infección, que no haya tenido una miocarditis. No encontramos nada. Pensamos que tiene a lo mejor un hermano, un tío, puede ser un paciente genético, ahí lo estudiamos, y ahí pensamos. O a lo mejor no tiene ninguna etiología conocida, ¿no? Bueno, esto es un poco, bueno, los trastornos que puede haber, como hemos dicho, es un poco reproducción de lo mismo, los diferentes puntos de la célula que pueden estar alterados y las diferentes clasificaciones que vamos a ver. Van a ver que hay algunas alteraciones genéticas que son las más conocidas y las más identificables. ¿Y por qué? Porque hay algunas, como son por ejemplo la de la lamina, la desmina o la de diamina, en que pueden producir alteraciones cardíacas asociadas a alteraciones del músculo esquelético. Entonces van a dar como un grupo, un fenotipo de pacientes o incluso gente, chicos jóvenes o niños que pueden tener una miocardiopatía esquelética o un trastorno motor o alguna asociación, digamos, fuera de lo que es cardiológico y que se asocia. Y la identificación de los genes tiene mucho más valor también porque, bueno, se puede diagnosticar enfermedades o distrofias musculares asociadas a la enfermedad cardíaca. Bueno, esto que es lo que es un mapa que lo único que muestra es lo complejo que es y que no hay que saber ni conocer ni reconocerse. Son todos los genes los genotipos que le pueden llegar a la alteración de la... Entonces, esto que es importante, si uno es para el especialista, el genetista, pero ¿qué nos muestra? Que hay una variedad de genes terribles. ¿Qué hacemos nosotros entonces como cardiólogo clínico? Nosotros lo que hacemos, si queremos pedir un estudio genético para investigar cuál es, lo que le hacemos es pedir, si un paciente tiene una miocardiopatía, por ejemplo, dilatada, pedimos un panel de genes para diagnóstico de cardiopatía dilatada. Y el estudio genético empieza a buscar todos estos genes, los que están relacionados a dilatadas. Estos son los que son hipertróficos, que ya están determinados y son conocidos. Si se identifica un gen, por ejemplo, es positivo, ahí se hace el diagnóstico. Y si queremos estudiar a algún familiar, vamos directamente ya a buscar ese gen directo. O sea, si tengo una madre que tiene una patología como tal y el hijo presentó, ¿me voy a estudiar directamente al gen de la madre? Generalmente se estudia al paciente caso, o sea, que es el que tiene enfermedad. El paciente que tiene enfermedad, ahí es el que se le hace el estudio genético. Se le hace el estudio genético y se identifica qué gen es el responsable. Identificando, porque fíjate tú el panel que se hace, son casi de 150 y pico genes generalmente los estudios. Cuando se identifican, por ejemplo, 2 genes alterados, bueno, yo tengo que hacer un screening familiar, que luego lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hago? A ese hijo, por ejemplo, le saco sangre y le busco esos 2 genes específicamente. Y me va a dar positivo o no, o negativo, pero no le repito todo el panel. O sea, solamente le busco los 2 casos que encontré de la mamá. Exactamente. El paciente caso, o sea, que es digamos, el alarma, digamos, el que salta la enfermedad, ese se estudia completo para poder identificar el gen enfermo.
¿Sabes por qué le pregunto? Porque casualmente tuve la semana pasada un paciente, la mamá del paciente era una señora como de 71 años y el hijo había presentado como hace 5 años un evento cardíaco en donde le habían tenido que implantar un cardiodesfibrilador 5 años atrás. Y o sea, el hijo presentó primero el caso que la mamá, y la mamá lo presentó posterior. Y la semana pasada la pusieron a la señora el cardiodesfibrilador. Y para el familiar. Porque la señora me llegó a mí fibrilada ese día. Entonces, a ella la programaron, le hicieron, la vio el electrofisiólogo, pero yo estaba preguntando en eso y me dice que esa señora no debió haberse embarazado, porque el caso era muy apuntado a que los hijos iban a salir con esa cardiopatía. Bueno, por eso y el hijo salió. Bueno, por eso es importante la identificación de todas estas enfermedades, hoy en día que tenemos acceso de saberlo, porque es una responsabilidad del consejo genético. Después el paciente hace su voluntad, pero el consejo es, si por ejemplo, si nosotros identificamos que es un gen que se asocia a muerte súbita o arritmias, tengo que poner el desfibrilador, hacer el estudio genético del grupo familiar. Si lo tienen, tengo que evaluar el riesgo si necesitan desfibrilador, y el consejo genético es que tienen riesgo de transmitir la enfermedad. ¿Y los otros hijos? Porque tienen como 2 hijos. Se tendría que estudiar. Tendría que hacer una evaluación clínica con electro, holter, resonancia o lo que corresponda, hacer un screening. Así ellos no tengan ningún tipo de síntomas. Aunque no tengan síntomas, y hacerse el estudio genético también. Esa familia se ha identificado una enfermedad, pero habría que, el primero que tuvo la enfermedad, habría que hacer el estudio genético para saber qué gen tienes que mandar a los demás. O sea, el primero era el hijo, porque el que me el primero, fue claro, la señora. El primero que... Y él fue el que le comentó al electrofisiólogo ese día, le dijo, es que yo tengo ya implantado un cardiodesfibrilador por esto y esto otro, y ahí se supo y se desenredó un poquito más el caso. Claro, bueno, por eso, porque no es lo mismo tener una arritmia ventricular con antecedentes familiares de arritmia o de muerte súbita que no tenerla. Ahí ya hay un componente genético. Entonces, el primer paciente que se puso el desfibrilador habría que estudiarlo. Por ejemplo, se encuentran 2 genes, la titina o la diadmina, positivo, y en ese caso estudiarla de la madre, obviamente ya teniendo evento clínico, ponerle el desfibrilador. O sea que esto es muy complejo, es muy teórico, pero tiene un impacto directo en la práctica clínica, totalmente. Bueno, obviamente que estamos hablando de patologías que son de muy baja incidencia, es uno cada tanto. La verdad que todas estas son trastornos diferentes, hipertróficas, 1 de cada 250, la dilatada 500, la displasia ritmogénica mucho más, o sea, es muy baja la incidencia, pero hay que conocerlas. Bueno, entonces nos vamos a basar un poco nosotros en esta clasificación. Recuerdo, dilatada, hipertrófica, restrictivas, las inflamatorias, las arritmogénicas y otras más generales. Y hoy vamos a hablar en los 2 primeros grupos porque es muy largo. La dilatada. Entonces, la dilatada se caracteriza por la presencia de dilatación ventricular en estudios de imágenes como eco, resonancia o tomografía, con una disfunción contráctil, siempre que no haya una condición de carga anormal, como por ejemplo la hipertensión arterial, o que no haya enfermedad coronaria asociada. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es la miocardiopatía dilatada, y como hemos visto antes, la principal causa de indicación de trasplante cardíaco. Igual, la incidencia es baja con el resto de otras patologías. En pediatría es la causa principal, y la mortalidad al año es muy alta, más del 25%, con una sobrevida de 5 años del 50%. Hay algunos factores pronósticos que ya se conocen, como es la disfunción ventricular sistólica severa, la clase funcional 4, cuando hay compromiso de BD, cuando hay insuficiencia mitral por dilatación, cuando hay hipertensión pulmonar y los pacientes que se internan mucho. Eso están hablando, que ya lo vamos a hablar, de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y quizá candidatos a trasplante. Y se asocia a una alta tasa, casi el 30% de mortalidad, de muerte arrítmica o de muerte súbita.
La miocardiopatía dilatada, como hemos dicho, pueden tener algún componente genético, como estos casos que estamos hablando, cuando no encontramos algunas causas, o puede haber alguna etiología específica, como por ejemplo, ahí pusimos la miocarditis con mala evolución que evoluciona a una dilatación progresiva. Las miocardiopatías dilatadas generalmente no hablamos ya de idiopática, ¿por qué? Porque como ya podemos investigar la etiología o bien genética o hay muchos más estudios, en vez de llamarse ya idiopática, cuando podemos descartar que no es coronaria, que todo el paciente con una miocardiopatía dilatada y disfunción severa se estudia, digamos, si no es coronaria, le llamamos así, miocardiopatía dilatada no coronaria, o sea, es la clasificación, no idiopática como antes, ¿no? Bueno, y generalmente pueden ser inflamatorias, como la miocarditis, periparto, por enfermedades autoinmunes, por tóxicos, alcohol, cocaína, radioterapia, o por trastornos metabólicos, endocrinológicos o estructurales como el miocardio no compacto. Bueno, vamos a ver un poco de nuevo, ya un poco más rápido, lo que hablábamos de las genéticas, como es las alteraciones del sarcómero, en que hay alteraciones de las bandas de contracción, trastornos en la síntesis de actina, troponina, tropospirosina, el retículo sarcoplásmico, el calcio, la titina, son todas las proteínas que van a interactuar, todo lo que se puedan imaginar que se necesita para que una mitocondria funcione, active una célula y se contraiga el sarcómero, puede tener cualquier eslabón de esa cadena una alteración en la genética. Podemos estar horas hablando, así que, bueno. Y lo que hablábamos, la importancia del screening genético, ¿no? O sea, cuando hay el caso índice, es el señor que tenía el desfibrilador puesto. Eso, caso índice, si hay 3 generaciones ya se considera una miocardiopatía familiar, si no es una miocardiopatía esporádica. A todos hay que hacer el screening genético con un examen físico, a los familiares, electrocardiograma, Holter, resonancia, a veces hay que asociar CPK para descartar que no tengan alteraciones del músculo esquelético asociado. ¿Como ratomiólisis o cosas Claro, así? claro, porque muchas miopatías asociadas a cardiopatías a veces solamente tienen fatiga, cansancio, debilidad y CPK alta. Entonces es una forma que te orienta a buscar algo más. Bueno, y hay que hacer un seguimiento clínico anual o cada 2 años, según si son niños o adolescentes, y en adultos de 3 a 5 años, o obviamente si aparecen los síntomas más cercanos, ¿no? Pero el screening es fundamental, ¿no? La diferencia que hay cuando se asocian estas patologías con la muerte súbita, cuando hay genes, es enorme, la diferencia de la mortalogía, y la mortalidad del trastorno arrítmico está muy vinculada ya a la detección de fibrosis en estos corazones. ¿Qué pasa? Cuando el corazón se dilata, si a esos corazones le hacemos una resonancia, ¿qué nos informa? Nos van a informar las dimensiones, las paredes, y a diferencia del eco, la resonancia va a poder ver la constitución de esa estructura del miocardio. ¿Y qué va a ver estos corazones? Va a haber diferentes grados de fibrosis. Igual que la resonancia ve fibrosis en un infarto, ¿no? Que es un infarto, por ejemplo, puede ver una fibrosis transmural. O sea que el diagnóstico lo da más la resonancia, la cardioresonancia. Se suma al eco y la cardioresonancia. Todos los pacientes deben de tener una resonancia. ¿Por qué? Porque podemos ver, si nosotros, por ejemplo, cuando le pedimos una resonancia a alguien con un infarto, ¿qué vemos? Una necrosis. Una isquemia. Una isquemia, una necrosis, con fibrosis, que es la cicatriz, pero puede ser o subendocárdica, ¿no? Si ha sido un infarto subendocárdico, o transmural. Pero cuando en estas miocardiopatías no coronarias vemos que hay fibrosis, pero intramural, o sea que entre las fibras del músculo está la fibrosis. Eso no es coronario porque no tiene ninguna disposición que equivalga a un territorio vascular. O sea, esa apunta a ser más genético. Puede ser genético o miocarditis o adquirido, pero no coronario. Okay. ¿Por qué sabemos que no es coronario? Porque no tiene una distribución
acorde a un territorio vascular, a la DA, por ejemplo, en toda la cara anterior, sino que es, por ejemplo, difuso en todo el músculo cardíaco y es entre las paredes intraparietal, la fibrosis. Doctora, ¿y esos pacientes presentan alguna clínica en particular o algo que te apunte? Ellos se van a presentar igual, una insuficiencia cardíaca igual, que puede ser un chagásico o un hipertenso dilatado. La presentación clínica es un síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ya. La clínica es síndrome de insuficiencia cardíaca. Porque por lo menos en un infarto ya uno dice, bueno, este se infartó, me voy a apuntar por acá. Claro, pero me acá presentó el estamos dolor. en un grupo en el que ya hemos descartado que no son coronarios. Ok, listo. Pero lo vemos que, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca, le hacemos un eco que está dilatado. Bueno, pasamos a una resonancia y ¿qué vemos? Que tiene, las coronarias son normales, no tiene coronaria, pero tiene fibrosis. ¿Y qué se ha visto que el monto necrótico? Que el monto necrótico actúa como si fuera un cortocircuito para el sistema de conducción. Entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes que tienen mucha fibrosis tienen más riesgos de tener arritmias, de generar arritmias como el infarto. Igual, ¿por qué se producen los infartos, la AFB y la TB en los infartos? Por la reentrada que se produce en la cicatriz. Bueno, en estos pacientes lo mismo, por eso tienen una alta incidencia de muerte súbita. Y esta tasa o mayor riesgo de muerte súbita aumenta si tienen mucha fibrosis y aumenta mucho más si esa alteración es de base genética. Entonces nosotros podemos ir sumando. Si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca o dilatado que tiene fibrosis y que encima le hacemos un estudio genético y tiene un trastorno en una proteína que se asocia a una canalopatía, el riesgo de muerte súbita es muy alto. Entonces tengo que hacerle un estudio electrofisiológico o ponerle directamente un desfibrilador. Aparte de que va a tener insuficiencia cardíaca. Indicado una ablación para hacerle el diagnóstico. Se puede hacer, o el tratamiento puede ser o ablación. Lo que pasa es que a veces que como es difuso, eso ahí depende del mapeo. A lo mejor si es un foco específico y pues se puede localizar las TB, una opción del tratamiento es la ablación de arritmias o desfibrilador. Si es muy difuso y no se puede ablacionar, desfibrilador. Y muchos pacientes terminan muriendo en tormenta eléctrica, que no se puede controlar. O incluso terminan en trasplantes. ¿Esto tiene alguna indicación de, o sea, algún sexo específico o en cualquier rato se puede hacer? No, cualquiera. Puede ser diferente según las alteraciones de los genes. Eso sí, cada gen tiene alguna predisposición más en diferentes décadas de la vida, que aparece en la clínica, otros más en mujeres, otros más en chicos, pero eso ya es muy específico de cada alteración. Bueno, eso es un poco lo que les hablábamos. La fibrosis parietal, la importancia, por ejemplo, de cuando nosotros pidamos estudios, por ejemplo, si pedimos una resonancia, nos va a interesar las medidas, los espesores, pero también la fibrosis. ¿Por qué? Porque si nosotros hiciéramos una biopsia de todo esto, que puedan ver acá, todo esto no es músculo cardíaco, es una cicatriz y eso genera una reentrada. Bueno, estos son los parámetros generalmente de la resonancia que se miden, bueno, no importa. Y bueno, y esto se ve con esto es el gadolinio, el real. La fibrosis se ve como un realce tardío en el informe de la resonancia. Bueno, y esto es un poco lo que veníamos charlando, es la evidencia. Todos estos son estudios que muestra evidencia por qué sugiere la necesidad en estos pacientes de desfibrilador o no. Por qué, por ejemplo, el consejo genético, el screening genético, eso es importante. Bueno, estos también son los estudios. La miocardiopatía, ¿qué pasa si tenemos un paciente? Vamos a pensar que es el paciente que tuviste tú, el chico, el hijo. Tenemos el hijo que tiene un eco con función severa, menos del 35%, que tuvo una taquicardia ventricular y le colocaron un CDI, no hay duda. Sí, exacto. O que tuvo síncope por arritmia ventricular, también CDI. Eso no queda duda, hay que ponerlo. Bueno, ¿siempre tienen la fe deprimida? Siempre que tengan generalmente deprimida, a no ser que tengan una detección de una canalopatía, que pueden tener función normal y tener un gen que es arritmogénico. Entonces ahí también pueden tener indicación. Sí.
Bueno, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Primero, en estos pacientes, si están asintomáticos desde el punto de vista de arritmias, hacer el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, el clásico, el farmacológico, varios meses para estabilizarlo. Si mejora la función ventricular, se puede esperar un poco más. Si mejora la clase funcional, también se puede mejorar y evaluar el tratamiento. Si vemos que aparecen arritmias o queda la duda y se hace un electrofisiológico y se induce arritmia ventricular, estos pacientes son los que van al desfibrilador, lo que veníamos hablando. Bueno. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, porque igual dice que los riesgos de fibrosis para evaluar el tipo de... Bueno, vamos a pasar ahora a las miocardiopatías dilatadas, pero no genéticas, sino las que son adquiridas. Vamos a empezar, por ejemplo, las tóxicas. La más frecuente por tóxicas es alcohol y la cocaína, que vamos a ver después, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tiene un poco la del alcohol? Muchas veces porque se ha podido demostrar que la remisión del músculo cardíaco es de las pocas miocardiopatías que pueden verse cuando se suspende el tóxico a partir de los 6 meses. Entonces, bueno, es importante porque puede haber una reversibilidad del cuadro. Entonces, se sabe que una ingesta de alcohol de más de 100 gramos día, en forma sostenida durante varios años y con una predisposición a desarrollarla, puede generar una cardiopatía dilatada. Siempre, obviamente, hay que descartar otras causas, ¿no? Las causas generales, pero que es un factor que es conocido. Este factor tóxico, hay una predisposición, algunas personas tienen una mayor predisposición, por eso no todo el mundo que tiene el antecedente generan una cardiopatía, sino que generan una cirrosis, ¿no? Sí. Pero bueno, y muchas veces la etiopatogenia de por qué se genera una cosa, un órgano blanco en el hígado o en el corazón, no se sabe bien. Pero lo más importante de eso, del alcohol, es que puede llegar a ser reversible. El otro grupo, que es la toxicidad por cocaína, tenemos mucho impacto en diferentes formas a nivel de la miocardiopatía. Puede generar, por un lado, puede producir una miocardiopatía isquémico-necrótica, ¿no? Puede una descarga de catecolaminas con un aumento del consumo de oxígeno, un estado hipercatabólico, taquicardia, arritmias, pueden producir un infarto. Pueden producir también el infarto favorecido porque tiene una mayor trombogenicidad y pueden producir mayor trombo. Entonces nos puede debutar un paciente con una miocardiopatía dilatada, con un infarto en jóvenes, siempre hay que pensarlo, ¿no? El consumo de cocaína, ¿no? Sí. ¿Qué otra manifestación de las miocardiopatías? Puede ser una miocardiopatia dilatada, porque a lo mejor se ha ido tapando vasos crónicamente y se dilató con el tiempo y no fue un infarto grande. Puede ser una arritmia con una muerte súbita. Puede ser hipertensión pulmonar, también se ha visto asociada a la cocaína. Puede ser un ACV directamente como asociado a la enfermedad cardíaca, o puede ser secundaria a una disección aórtica. O sea que si uno piensa que hay una miocardiopatía de este tipo, pensar en otras formas de presentación también, ¿no? Bueno, entonces un poco estas son las formas de presentación. Si hay abuso de monitoreo, en agudo siempre el tratamiento de lo que sería un síndrome de deprivación para poder cortar en la descarga adrenérgica, con benzodiazepina, betabloqueantes, lidocaína, frío, y todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra toxicidad es más frecuente en la miocardiopatías? La de la quimio y la de la radio, ¿no? Bueno, eso se ve cada vez más frecuente. Sí, exactamente. ¿Qué puede ver? Por un lado, la quimioterapia y la radioterapia puede dar dos fenotipos, o miocardiopatías restrictivas a veces, o miocardiopatías también dilatadas. La quimioterapia más asociada a la toxicidad es la antraciclina. De hecho, cada vez, si se puede, se usa menos.
Y lo que se ha visto es que con las dosis, pero hay pacientes todavía que vemos ahora que hace 10 años, a lo mejor, o 15 o 20, lo Recibieron recibieron. tratamiento de ¿no? quimioterapia. Exactamente. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Intentar conseguir el dato del protocolo oncológico que tuvieron, porque se necesita una dosis acumulativa de más de 250 miligramos por metro cuadrado, que es la que se considera tóxica. Hay una alteración directa de la quimio en las mitocondrias, o sea que es un daño irreversible. Y lo que es importante saber es que puede aparecer después de 20 años, o sea, tiene dos picos. Puede tener una toxicidad inmediata, la quimioterapia, en el momento en que el paciente está recibiéndola, pero tiene un segundo pico tardío, que es en la segunda década, que ahí puede aparecer ya con una miocardiopatía dilatada. O sea que recabar antecedentes en un paciente que tenemos una miocardiopatía dilatada, hay que preguntarle tratamientos oncológicos, que muchas veces pasa Y desapercibido. doctora, una pregunta, ¿hay forma de eso de prevenirlo o no? Ahora vamos a hablar, muy buena pregunta, vamos a ver. Acá que vemos, para pasar, esta es la dosis esto es el riesgo de desarrollar la toxicidad, ¿no? Y se ve directamente, es proporcional a la cantidad de la dosis. Entonces, generalmente ahora ya se sabe y se suele evitar, pero tenemos que verlo. Pero no solamente es la dosis, sino también hay otros factores de riesgo, que es si se ha repetido la dosis, ha recibido varias veces, obviamente si hay una predisposición genética que no lo podemos saber, si hay en las mujeres tienen más predisposición, si son más añosas cuando la reciben, si por ejemplo son hipertensas y ya el corazón es hipertrófico o no es un corazón normal, obviamente si tienen enfermedad coronaria previa, o si tienen disfunción previa o insuficiencia cardíaca, si se asocia la quimio a la radioterapia, si tienen falla renal y las que tienen sobrepeso. Estos son factores de riesgo para desarrollar más toxicidad. Y otra cosa también que se ha visto, no me acuerdo si está por acá, es que la forma de infusión de la droga impacta también en la toxicidad, por lo que se prefiere generalmente hoy en día cuando hacen oncología con tratamientos oncológicos con quimioterapia con toxicidad, hay una evaluación cardiológica previa del paciente. Entonces muchas veces a lo mejor les pueden recibir como una evaluación ustedes como cardiólogos. Entonces hay que detectar si esa paciente tiene algún factor de riesgo para tener más toxicidad y sugerir que no pase de tal dosis y sugerir que la infusión sea continua, que no sea rápida. O sea, que sea en forma de varias horas, porque la velocidad en la que llega el pico a la sangre se asocia a la toxicidad también. 250, sí, 250 empieza a ser tóxica. Pero eso es más de 450 no pasar acumulado por metro cuadrado. Entonces, la toxicidad puede ser por muchos métodos y como ahora se han desarrollado muchos fármacos de oncología, sobre todo el grupo que se está utilizando más para el cáncer de mama, que son todos los anticuerpos, se ha visto que también pueden toxicidad, pero que existen dos mecanismos de toxicidad en el miocito. Un mecanismo que se toma como prototipo la antraciclina, que es como el clásico que veníamos viendo, en el que hay una destrucción de las mitocondrias con muerte celular, es irreversible, mal pronóstico y no se puede mejorar. Y una toxicidad que es reversible, en el que hay un trastorno de la síntesis de las proteínas contráctiles, que son todos los anticuerpos monoclonales que se utilizan sobre todo en el cáncer de mama, en el que hay no muerte mitocondrial, sino hay una disfunción y que si se suspende a tiempo o se protege, puede revertir con el tiempo, ¿no? La evolución es importante, es lo que hablábamos, va a haber una etapa en la que hay que evaluar nosotros el riesgo basal de cada paciente, ver en la etapa aguda que reciben si hay alguna presentación de toxicidad. Nosotros vamos a detectar estos cambios con la clínica, con marcadores tisulares de necrosis, con laboratorio, como por ejemplo un BNP y una troponina que tienen que tener basal estos pacientes, imágenes, una cámara gamma o un ecocardiograma, y si es necesario una resonancia. Y luego ver en el tiempo que en forma
alejada, pueden reaparecer otra vez la cardiotoxicidad. Pero estos pacientes que son expresas. con apenas inicio del tratamiento para el cáncer. Claro. O sea, que me interconsultan a mí para que yo defina qué tratamiento puede llegar a recibir para que no me tener toxicie. una evaluación con troponinas y marcadores y BNP. Y BNP. Un eco basal. Se le puede pedir un eco con strain, que es como que evaluar bien todo, obviamente la historia clínica de los factores de riesgo. Y si pensamos que puede tener algún factor predisponente de riesgo porque sea hipertenso y coronario, sea cámara gamma o resonancia, lo que corresponda. Y a un paciente post que ya de pronto ya tiene y después tratamiento. hay que hacer un seguimiento. Vamos a ver acá, o sea, habría que hacerle. Esto es la evolución de la toxicidad, o sea, inicial un daño miocárdico que puede ser mitocondrial, reversible o disfunción según el fármaco que se genere. Hay una deformación de las estructuras miocárdicas, una cardiotoxicidad asintomática que puede aparecer inicialmente o dar síntomas o ser asintomática, y después de los años o décadas una cardiotoxicidad ya manifiesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes, en el inicio de la quimioterapia, hacer una prevención primaria, ¿no? Controlar los factores de riesgo coronarios como en todo paciente, limitar la dosis de las antraciclinas, como decíamos, si hay que poner obviamente esa droga lo menos posible. Preferiblemente no. Pero a veces eso no depende de nosotros, sino del tratamiento oncólogo que va a hacer el oncólogo. Exactamente. Okay. Continuar la infusión de las antraciclinas en forma constante, o sea, no en bolo, o sea, en horas, lento. Si se puede utilizar análogos de las antraciclinas, que ahora ya hay drogas, un quelante, que es la de raxoxazona, pero existe, y utilizar medicación preventiva. ¿Qué se ha visto que hay efecto? Ahora lo vamos a ver. Hay algunas medicaciones que usamos para la insuficiencia cardíaca que pueden tener un efecto protector sobre el miocardio, ¿no? Entonces, acá ¿qué podemos tener? Como puede haber un cambio de las troponinas, del BNP, estos son marcadores de fibrosis, acá no lo tenemos pero que aumentan, trastornos de la función ventricular, síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como prevención primaria, ver si al paciente le podemos dejar un IECA, que han visto que disminuye la fibrosis, o beta bloqueantes. Si ya tenemos un paciente con troponinas elevadas y que ha recibido cardiotoxicidad o la está recibiendo, troponina, hay que ponerle IECA porque disminuye la lesión. O sea, la troponina no es una isquemia, sino habla lesión miocárdica, ¿no? Para prevenir la disfunción ventricular. Y ya cada vez más, ahora vamos a dar evidencia para asociar carvedilol. Si hay disfunción ventricular ya, en el seguimiento de estos pacientes hay que poner todo el trípode. Aquí habría que ponerle ya los ARNI la dapagliflozina. Eso le voy a decir y ya acá ya empieza el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y acá adelante no podemos utilizar la empagliflozina, También, sí. Si hay tiene muy buena evidencia ahorita si hay los algún medicamentos. signo de lesión, hay que usarlo. Claro, el modelador cardíaco. Los cinco fantásticos, como llaman. Sí, es cierto. Bueno, esto es un esquema, por ejemplo, de un grupo de trabajo, pero pueden ser distintos, en el que generalmente es lo que hay que pedir, lo que decíamos, ¿no? Troponina, BNP, electro, la clínica, el ecocardiograma, prequimio, del seguimiento, y acompañar así al oncólogo. Doctora, perdón un momentico que le interrumpa y qué pena molestarla tanto en eso, No. pero es que me llamó mucho la atención en el tema, el pacientes con cáncer de mama, usted hizo mucho énfasis que es uno de los cánceres donde más utilizan este tipo de tratamiento, hay que estar muy pendiente en esto, a la década y a la segunda década puede llegar a presentar la toxicidad. Es muy frecuente, por ejemplo, que nosotros veamos ahora pacientes, por ejemplo, de 70 años, fíjense que hay... a mí me ha pasado, por ejemplo, muchas veces que veo una paciente de 70, 80 años con insuficiencia cardíaca. Es hipertensa, sí, es coronaria, sí. La vas a revisar
una mastectomía izquierda. Sí. Y que no sí. te lo comenta ni la paciente, es como que se olvidó. Sí. Porque como ya pasó 20 Porque pasaron años, se da muchos como años. curada. Es que por eso le y ni decía, te porque vi comentan un caso antecedentes. parecido en una consulta externa con una paciente. Este que es muy frecuente. Pero no es mayor, Ah, es sí. joven, tiene Tú- 55 años. Bueno, tuvo un caso, pero eso ya está curado. No, no está curado, porque a lo mejor ves que tiene una mastectomía izquierda. Ajá. Significa que recibió hace años, no había las drogas que hay ahora para mama, ¿no? Porque además la droga, que comentaba yo, que son anticuerpos, depende si tiene receptores o no, o sea, si tiene marcación positiva. Recibieron drogas tóxicas y otra cosa más, recibieron quimioterapia, radioterapia. Radios, sí. Entonces, la radioterapia directa, focalizada en la mama izquierda, es directa en el precordio, Sí. o sea, es directa al corazón. Al corazón. Y eso produce la radioterapia, lesiones, luego ahí en algún momento debe salir, lesiones coronarias también por fibrosis, porque queman las arterias, entonces puede producir un infarto o una lesión coronaria anular. Y también puede producir una restricción en el músculo cardíaco, o sea, favorece la cardiopatía y favorece la toxicidad. Entonces, tuvieron el cáncer, tuvieron la quimioterapia, tuvieron la radioterapia y a los 20 y pico puede tener un componente también o restrictivo o tóxico, o miocardopatía dilatada por las drogas. Porque esa señora lo único que está recibiendo es un IECA, no está recibiendo más nada. ¿Y qué función ventricular tiene? Es que no le he visto así estudios, por eso me llamó muchísimo la atención lo que usted está diciendo, porque ella es una paciente joven, tiene 55 años y también se da por ya... ¿Y qué recibió de El tratamiento? tratamiento no me lo dijo, me dijo que me iba a conseguir, por eso me llamó muchísimo la atención lo que usted estaba diciendo. Bueno, pero cuando las vean estos pacientes es importante porque o sea, nosotros como cardiólogos tenemos que ir mucho más allá de que lo que es el síndrome de la insuficiencia cardíaca es tener fiebre o tener anemia, no es diagnóstico de enfermedad de nada, es un síndrome, o sea, tenemos que investigar qué es y Yo le pedí el ecocardiograma recién apenas. claro, A ver qué el te ecocardiograma, a lo mejor está bien y no la hizo, está dentro del 50% que no hace nada, pero tenemos que verlo. Pero es que 50% es un porcentaje Ahí, alto. ahí identificarlos, o sea, los pacientes que ya pasaron esa etapa, identificarlos. Y los que están ahora y a lo mejor les consultan para que hagan una evaluación prequimio, saber un poco lo que hay que pedir y cada cuánto y si pueden tolerar un IECA y un beta bloqueante, perdón, mejor. Sí. Bueno, esto es un poco, en realidad, la importancia de la cardiotoxicidad en pacientes oncológicos, porque hay que llegar a un balance muy importante de la necesidad de la medicación y de la mortalidad por el cáncer o la mortalidad que puedan tener a corto o largo plazo por la cardiotoxicidad, ¿no? Bueno, esto es la evidencia un poco lo que les decía del carvedilol. Ahora ya la hay puede ser cualquier beta bloqueante para la cardiotoxicidad y para profilaxis de la cardiotoxicidad. Ya cuando estos pacientes elevan la troponina, ya tiene indicación de tratamiento preventivo. Y es sencillo, sencillamente, paciente en quimioterapia, pedirle tropo y BNP, ¿no? Y eco, electro y un buen interrogatorio, ¿no? Esta es la conclusión del estudio. ¿Más o menos en esto estamos? Sí, estamos. Bien. Bueno, y nos queda la hipertrófica. La hipertrófica que hemos dicho que era un ejemplo de una miocardiopatía de origen genético y que tiene un fenotipo muy característico, ¿no? Con un engrosamiento, han visto No tiene- seguramente Sí, casos sí. que no tiene casi Ventrículo salida del del- tracto de salida, no tiene cavidad, que puede tener diferentes patrones. Bueno, si uno viera la biopsia, todo esto lo que se ve en azul es fibrosis, tejido fibrótico, y esto es lo que se llama disarray del músculo del miocito, que es como que está todo desorganizado. ¿Ven? Que parece un cuadro, Sí. en vez de tener los miocitos Deberían de estar orden, ¿no? organizados. Eso se llama disarray. Bueno, y lo importante es las miocardiopatías hipertróficas, siempre y cuando, obviamente, no sean pacientes con una causa de hipertrofia, ¿no? ¿Cuáles son las causas más así frecuentes de hipertrofia en pacientes con un ventrículo bien hipertrófico? ¿Qué puede ser?
¿Los hipertensos? Los hipertensos crónicos, severos, y otra más importante, que hay que descartar. La estenosis aórtica. Ah, sí, ¿no? los conozco. Entonces, Sí. o sea, yo si me encuentro un fenotipo por ecocardiograma, ¿no? Me dices, un patrón hipertrófico, bueno, primer paso, pensar si hay alguna causa secundaria de esa hipertrofia. Si descarto todo eso, digo, ¿no será una hipertrofia genética? Bueno, entonces tengo varios puntos importantes. Uno, evaluar si hay algún dato familiar, genético, pacientes con cardiopatías, algún familiar, muerte súbita o con arritmias, eso generalmente salta rápidamente. Los familiares que tienen esta patología se conocen rápido. Si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca y sobre todo el riesgo que puede llegar a tener de muerte súbita en los pacientes, ¿no? Porque sabemos, lo hemos empezado hablando al principio, Sí. que es la principal causa, una de las principales causas de muerte súbita. Y tenemos que ver qué tipo también de miocardiopatía tiene, hipertrófica, porque según eso va a tener diferentes opciones terapéuticas. ¿Cómo se llega a esto? Hay trastornos genéticos que hablábamos, con diferentes expresiones en los genes, es como que se dispara una respuesta en la mitosis de los miocitos, que llevan como una multiplicación importante y como un estímulo en la génesis de mayor número y mayor tamaño de los miocitos. Hasta que llegan estos cambios de las moléculas en la histología hasta los cambios clínicos que podemos ver, por ejemplo, lo que nosotros vemos en el eco, ¿no? Bueno, hay algunos genes específicos que son más conocidos, que ya están relacionados a esta enfermedad, que se conocen. Es la proteína C3, MIBC3, que cambian, es un trastorno de la troponina, de la tropomiosina, de la cadena liviana de la miosina y de los actines. Estos genes son los más específicos, pero se conocen 1400 mutaciones. Igual, lo mismo que hablábamos con los dilatados. Cuando tenemos la sospecha de un paciente, vamos a pedirle el estudio genético, panel para miocardiopatía hipertrófica, y van a analizar estos genes, ¿no? A ver si los encuentran o no. Bueno, también hay diferentes scores que los pueden encontrar, hay scores incluso de la SAC y diferentes estudios en el que hay algunos predictores también que hay para el riesgo de arritmias y de patología genética. Generalmente en pacientes muy jóvenes hay que pensar que eso es algo genético. Cuando tienen más de 20 de espesor la pared miocárdica, eso no es ni por hipertensión ni por estenosis, hay que descartar que sea una hipertrófica genética. Exactamente. Obviamente si tienen historia familiar, como hablábamos, que tenga historia de muerte súbita, que tengan un patrón asimétrico, que eso lo vamos a ver también, por la negativa, si es hipertenso, uno ya desconfía del diagnóstico, ¿no? A estos pacientes no hay que hacerle angiotensina y aldosterona, ¿sí? Que se les hace para cuando son hipertensos jóvenes. Pero eso va por otro lado. Cuando piensan que es hipertenso jóvenes, para investigar la etiología de la hipertensión secundaria. ¿Y no me podría llevar a esto? ¿O no? Tendría que tener una hipertensión no controlada y un impacto. Puede tener, o sea, puede tener una hipertensión más de 20, es raro. Es raro. Lo que tendrías generalmente es al revés, es un paciente joven con hipertrofia y que no tenga datos de hipertensión arterial. Si tiene datos de hipertensión arterial conocida y registros, hay que investigar causas de hipertensión primero. Y luego buscar que no sea una cardiopatía hipertrófica propia, primaria. Bueno, tenemos dos tipos de presentación que decíamos de la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La obstructiva y la no obstructiva. La no obstructiva, en el que generalmente no hay en la contracción hay engrosamiento de las paredes, pero no se genera una obstrucción del tracto de salida, el ventrículo, en sístole, ¿no? Porque en teoría tendría el espacio como para poder recibir Porque hay una hipertrofia que es similar, es concéntrica, es igual de todas las paredes y generalmente
hay una cavidad ventricular Ajá. que no genera gradiente. Y la obstructiva, que puede ser o porque genere gradiente en la contracción o porque sea quizá asimétrica con mayor hipertrofia del septum. Ah. Entonces vemos que a lo mejor tienen un septum de 25 y una pared posterior Está de engrosada. 16, Está engrosada. ¿no? Entonces ahí vamos a tener dos grupos diferentes de presentación. Cuando la miocardiopatía es no obstructiva, generalmente lo que vamos a tener es una... Isquemia. Exacto, hay una alteración de la demanda entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno, como si fuera, por ejemplo, un doble producto alto o una crisis hipertensiva en el que hay una isquemia subendocárdica, y vamos a tener electros generalmente con esa... Pero bueno, con este electro en teoría es candidato a que me le hagan el cateterismo cardíaco y evaluar si el... Si tiene Angor puede tener una Y forma, si de, no tiene Angor, una forma de presentación de la miocardiopatía hipertrófica puede ser angina, porque esto duele. sí, claro, Esta porque isquemia sí, duele, exacto. ¿no? Me Esto es imaginé. isquemia. Sí, exacto. ¿Isquemia por qué? O porque se tapa la coronaria o porque la demanda flujo miocito es mayor y entonces no le llega suficiente flujo. Sí, claro. ¿Se entiende? Ajá. O sea, es una isquemia no obstructiva, pero puede serlo. Si esto te llega con Angor, lo primero es coronario. Claro, lo primero Lo primero es coronario. Coronario porque es lo primero Ajá, que le eso, puedes sí, salvar. total. Lo otro no puedes hacer nada. Ajá. Si tiene coronarias normales y tienes el eco con hipertrofia concéntrica, resonancia, para ver si hay unas características propias de la miocardiopatía hipertrófica y estudiarlo, estudio genético. Y en el otro que también La hay isquemia. miocardiopatía obstructiva también, pero es un patrón mucho más característico, que es el patrón de las ondas T negativas de cara anterior y profundas. Esto es raro verlo. O sea, se ven más profundas todavía. Se ven profundas y asimétricas. Es un patrón en que hay isquemia. Pero en B2 se ve como si estuviera elevando, ¿no? Porque esto también, o sea, también puede pasar lo mismo. Siempre que tenemos la enfermedad coronaria por frecuencia es mucho más frecuencia que esto. Sí. Fíjense que nosotros estamos hablando acá en cosas muy chiquitas, en la parte chiquita. La mayoría de los pacientes con Angor o con insuficiencia cardíaca son coronarios, ¿no? Entonces, pero este patrón es característico. Bueno, pero ahí también hay isquemia en D2 y de 1. Este más menos, que parece el síndrome, el signo del cajón, Ajá. pero estas T profundas llaman un poco la atención. Sí. Puede ser isquémica, pero bueno, en realidad el electro lo que registra es isquemia, pero insisto, no por obstrucción coronaria, ¿se entiende? Pero son dos formas de presentación ya diferentes por el electro, ¿no? En el ecocardiograma también, ahí lo pueden ver, ahí prácticamente obstructiva, se tapa. Bueno, pero ahí casi no entra nada. Nada. Esto explica por qué se sincopan estos pacientes, sí, si no causa entra de nada ahí. síncope y causa de muerte súbita, Sí, claro. porque no sale ni 500 mililitros de Sí, volumen no. sistólico, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Se ve el espesor de las paredes y ya está. Acá más o menos es bastante parecido, pero acá nos aparece algo característico de la miocardiopatía obstructiva asimétrica, que es el movimiento anormal del septum, de la sí. mitral, que empuja tanto la válvula mitral que produce una insuficiencia Como si fuera un mitral. doble flujo en esa. Exactamente, y ahí ven la insuficiencia mitral Sí. en el ecocardiograma. Y si tuviéramos un ventrículo, esto es un ventriculograma en el que se ve, ven que apunta. Llenado por ¿cómo es que se dice? Por lateral. No, acá, porque acá no estamos haciendo, esto es un ventriculograma, no es inyección de las coronarias, Ajá. es el ventrículo. Están inyectando todo el ventrículo y ven que acá sí llega, pero pero ese acá la llega. punta Ajá. casi no pasa. Sí, sí. Casi tiene es razón. un poquito acá. Entonces eso es característico de las obstructivas, ¿no? Y el movimiento anterior del septum. Bueno, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? Cuando vamos a pasar por la no obstructiva. Cuando la miocardiopatía es no obstructiva, si el paciente está asintomático o en buena clase funcional, en clase funcional 1-2, seguimiento, tratamiento médico y seguimiento. Cuando los pacientes empiezan a tener muy mala evolución, que cae la clase funcional 3-4, Con Frey. con fe preservada, tratamiento médico y seguimiento cercano. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a reducir la función ventricular en alguien hipertrófico, moderada o severa,
tenemos que pensar en En trasplante cardíaco. porque no hay forma De arreglarlo ya. arreglarlo ya. Es una Bueno, cosa- pero en donde está preservada, en teoría, podríamos darle el manejo médico médico y seguimiento más cercano. Más cercano, estar más pendiente que no se me vaya a reducir en cualquier Exactamente. momento. ¿Por qué? Porque no tenemos que esperar a que la función Se me ventricular reduzca caiga a 30. Sí, total. Ya con una disfunción ventricular en alguien de 16, 18 de Sí. septum y de pared, es que ya eso está grave. Entonces hay que derivarlo precozmente. Cuando es obstructiva, tenemos un poquito más de otras opciones. Cuando está sintomática en baja clase funcional, ahí podemos tener la opción quirúrgica, señor cirujano, Con la miostomía para la miectomía, sacar un pedazo. se puede sacar la parte del septum. Sí. La ablación septal con alcohol, que ya no se hace tanto, Ya pero no bueno, se hace. algunas se hace según en algunos lugares. Bueno, esta es la opción, es quirúrgico. Claro. Entonces nos cambia totalmente, como ven, el encare del paciente. Bueno, eso es la miectomía que hablábamos recién, que es la resección acá. ¿Ven? No sé si Sí. se ve. Sí. La ablación septal con alcohol, que lo que se necesita, esto hay que hacer una coronariografía, no solo para descartar enfermedad coronaria, porque lo que se necesita es que tenga una septal, ¿no? Que sea importante, que sea accesible, ¿no? Porque si no hay anatomía coronaria para ablacionarlo no se puede hacer por un tema, o trasplante, y obviamente el paso final, trasplante cardíaco. Esto es lo que hablábamos, que es importante derivarlos precozmente, porque si no les va muy mal en el trasplante a estos pacientes. Esto es la anatomía un poco de la obstructiva que decíamos. Bueno, y los cambios hemodinámicos que vemos que el gradiente, o sea, si uno hace curvas de presión en hemodinamia, ahora esto cada vez se hace menos, pero antes se hacía más, la presión intraventricular supera la órtica, ¿no? Y ahí se produce un colapso, realmente cae el volumen minuto terriblemente. Y por supuesto, ¿cuál tiene peor pronóstico de los dos fenotipos? ¿Cuál piensa? ¿La obstructiva o la no obstructiva? La La obstructiva. obstructiva. Total. Exacto. Bueno, es importante, eso hemos visto un poco el tratamiento, lo que es en sí de la falla de bomba, pero bueno, recordar lo importante al hacer el screening de riesgo de muerte súbita. Hay algunos criterios mayores, unos intermedios y otros que son más dudosos. ¿Para qué? Para que si no, estos pacientes van a terminar también con indicación de un desfibrilador. Estos son las guías, esto por ejemplo es una que está hecho en la SAC, pero en todas las sociedades hay diferentes recomendaciones para ver a qué paciente y en qué momento le toca un tratamiento. La biopsia endomiocárdica generalmente hoy en día con la resonancia no se hace, pero ¿cuáles tienen indicación de tratamiento quirúrgico? Cuando se va a la ablación, están todas las indicaciones. Rápidamente esto, el corazón de atleta, que es un poco el diagnóstico diferencial. Muchas veces muchos pacientes antes se confundían el corazón hipertrófico de atleta con una miocardiopatía hipertrófica, o sea, alto riesgo también de muerte haciendo el ejercicio en pacientes jóvenes. Y bueno, lo que es importante es que hay cambios, que son los que hemos visto anteriormente, que no son tan específicos y que marcan la diferencia. Los atletas pueden tener hipertrofia en el eco con un eje desviado, pueden tener un poco dilatado la aurícula, un poco de hipertrofia, pueden tener una rama derecha, una aurícula derecha levemente dilatada, pero no pueden tener T negativas como hemos visto, cambios de ST, ondas Q, rama izquierda, todo esto es patológico. El QRS ancho, las ondas epsilon desbrugada, una preexcitación, un QTL prolongado, una bradicardia sinusal severa, PR largo, trastornos de conducción, arritmias, algún evento, todas estas cosas, ya con una hipertrofia, por mucho que sea un atleta, no es normal, y hay que... ¿Y la bradicardia? ¿Cómo? La bradicardia. La bradicardia severa menos de 30. A menos de 30. Bueno, entonces lo que hablábamos, o sea, puede haber cambios de onda T que pueden ser inespecíficos, pero no todos son iguales, o pueden ser significativos de una patología, ¿no? De una cardiopatía. Bueno,
Entonces, bueno, esto es como para pensar, ¿no? Que la hipertrofia en los atletas son normales siempre y cuando no tengan ningún signo compatible con una cardiopatía estructural, ¿no? Bueno, Continuará. continuaré. Bueno.